De siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de Opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de Opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Estamos ya iniciando. Buenos días a toda la ciudadanía que nos sintoniza, también a quienes nos siguen no por Democracia TV y por las redes sociales, por Facebook Live. Muchas gracias por seguirnos. Saludos a la ciudad de Riobamba, también en el centro del país, a Latacunga y Ambato. En Manabí también un saludo especial a la ciudad de Puerto Viejo. Bueno, es el día de hoy, miércoles 19 de agosto, queríamos plantearles, y de hecho la agenda plantea el tema, que también al día de ayer analizábamos, la casación, los caminos que puede seguir en el caso Sobornos, por qué este es un caso distinto y por qué debe la ciudadanía estar al tanto de sus procesos, porque los tiempos están jugando en este caso, y para eso hemos invitado al señor doctor Stalin Raza, al doctor Arturo Moscoso y al doctor Medardo Leas, para que además de como jurista, como es autoridad, ex autoridad del Consejo o el anterior Tribunal Supremo Electoral, veamos las vinculaciones que esto tiene. Así es que les quiero dar la bienvenida a los tres. De inmediato apenas entremos en contacto con alguno de ellos, ¿no? Decíamos que el día de ayer comentamos con otros tres profesionales, incluido uno de ellos ya en el tema, digamos, de su ejercicio en defensa de uno de los 21 procesados o 20 procesados. Están también por Skype, me parece que ya el doctor Moscoso está. Milton, el doctor Arturo Moscoso. Arturo, bienvenido, buenos días. Un primer acercamiento de su lectura de lo que pasa con el proceso, esto que no es una tercera instancia según lo que sostienen los abogados, sino es una especie de revisión total, que se puede convertir en tercera instancia para la explicación. ¿Cómo está, Arturo? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, un gusto, gracias por la invitación y un saludo a quienes nos escuchan, esperando que todos estén bien y cuidándose. Sí, bueno, es un tema muy interesante, como se ha planteado, la casación no es una tercera instancia, es un proceso de revisión de la parte procedimental del juicio, en el que se tiene que determinar si se siguieron todos los procedimientos adecuados y se cumplieron todas las normas procedimentales. Veamos ahora cómo se va a pronunciar la Corte Nacional a la que ha tocado revisar. Este tribunal que podría revisar el tema, entonces, Arturo, ¿podría ser que inadmitir la acción que han planteado las partes o admitirla y entonces ahí se inicia un trámite y por lo tanto otros tiempos? Claro, la admisión implica no necesariamente un reconocimiento de que hubo algún problema en el proceso, pero sí que el documento con el que se presenta la casación reúne los requisitos suficientes como para que se entre a analizar si hubo o no esa violación procedimental. No es necesariamente un reconocimiento de lo mismo, ¿no?
Pero cambia los tiempos. Pero claro, evidentemente tienen que cumplirse ciertos tiempos que requiere cada etapa de este proceso, ¿no? Quiero saludar al doctor Stalin Raza, también constitucionalista y abogado en ejercicio de la profesión, ¿no? Doctor Raza, bienvenido, buenos días. Stalin, este acercamiento y esta ya descripción que nos hace el doctor Moscoso podría llevarnos a pensar que si se actúa de lo visto como ha actuado la Corte Nacional en estos tribunales, me parece que un poco más del 90% de las acciones estas de casación han sido rechazadas, pero como dice el doctor Moscoso, no necesariamente el hecho de que se acepte a trámite llevaría consigo de que haya ahí alguna falla en el proceso. ¿Cuál su lectura? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días al doctor Moscoso y a quienes nos escuchan. Sí, esta es la realidad de la política judicial del Ecuador. La Corte Nacional de Justicia, en los casos de casación que resuelve y en los casos penales de casación en particular, tiene una práctica consistente en no admitir, y es un poco para no sobrecargarse de trabajo a sí misma, ¿no?, en no admitir a trámite los recursos de casación. Este filtro de admisibilidad que la Corte en materia penal por lo menos se inventó de manera jurisprudencial, porque no está en la norma, además es contraria a la norma, porque el Código Penal establece que el sistema en materia penal es oral y que la fundamentación de los recursos se la hace en audiencia, pero entre una sentencia de reiteración, la Corte Nacional de Justicia hace ya 5 años más o menos decidió que va a hacer este filtro de admisibilidad también en la casación en materia penal. Y entonces, claro, el tribunal que está designado para este caso, para el caso Soborno, tendrá que hacer primero este filtro de admisibilidad. Y si la Corte procede como ha procedido en los casos en general que se presentan ahí ante esa Corte, ante esa sala de lo penal, pues lo más probable, y esto es lo que yo más o menos adelanto, es que no admitirá algunos, varios o todos los recursos de casación. Si no admite a trámite todos los recursos de casación, eso será un pésimo mensaje sobre la transparencia, sobre la normalidad, sobre la forma en la que se está manejando este caso Soborno. Cuando usted dice que dejará estas sombras que usted ya señala, si es que admite a uno de los 20, ¿corren en consecuencia la suspensión de los otros 19 o se puede resolver de uno en uno, doctor Raza? No, la sentencia, si se admite uno de los recursos, para seguir con el ejemplo que usted plantea, Francisco, si se admitiera uno de los recursos, la sentencia no queda ejecutoriada, todavía está pendiente que se resuelva el recurso, porque además recordemos que la Corte Nacional tiene la facultad no solamente de limitarse, de circunscribirse a lo que propongan los sujetos procesales en la fundamentación de sus recursos de casación, sino que también tiene la capacidad de hacer casación de oficio. Es decir, si la propia Corte encuentra que hay razones para anular la sentencia, puede declarar la nulidad, o si hay razones para casar la sentencia, igualmente puede hacerlo, puede reformar o puede revocar la sentencia que está conduciendo. Entonces, si se admite uno, este tema no pasaría. Lo impresentable sería que no se admita ninguno. Eso significaría, entre otras cosas, que la Corte está suponiendo que ninguno de los 20 procesados ha tenido la capacidad suficiente para fundamentar, por lo menos desde el punto de vista formal, porque este filtro de admisión es eso, es un análisis meramente formal. ¿Por qué podría sembrar dudas de que no se admita ninguno si es que la Corte está convencida que ninguno cumple los requisitos? Porque es poco probable, desde el punto de vista probabilístico, empírico, que no haya un abogado de los 20, un procesado de los 20, que no tenga la capacidad de cumplir con los requisitos formales básicos, elementales que se han establecido en esa misma sentencia. La propia Corte Nacional de Justicia ha dicho en esa sentencia con la que se hace el filtro de admisibilidad, cuando estamos frente a un caso de contravención a la norma, cuando frente a uno de aplicación indebida, cuando frente a una de interpretación errónea. Y entonces lo que tiene que ver es que haya, por lo menos en lo formal, que es esta primera parte, la argumentación que justifique cualquiera de sus cargos. Si ninguno de los 20 procesados o de los 18 procesados que presenten los recursos de casación acierta a lo que dice la propia Corte en su jurisprudencia, pues entonces
eso probabilísticamente es dudoso, ¿no? Y siembra hasta sospechas que además se van a ver reforzadas con el hecho real también empírico, constatable, de que en este caso la Corte Nacional de Justicia lamentablemente ha dado un trámite que no se comparece con el resto de los otros procesos. Y claro, es un caso de connotación nacional, es un caso de importancia, por supuesto no es un caso cualquiera, pero los tiempos en los que ha ido la Corte Nacional de Justicia con el caso ciertamente hacen pensar que estarían coincidiendo o que podrían coincidir con los tiempos políticos y con el contexto. Y esto es un tema que lamentablemente no se aborda en los debates y en los análisis, si usted me permite, mi querido Francisco. Porque, claro, los abogados muchas veces nos limitamos cuando damos nuestras opiniones a hacer un exégesis, a hacer una repetición, una opinión, una interpretación acerca de lo que dicen las normas. Pero una cosa es lo que dicen las normas y otra cosa es lo que la práctica real de lo que pasa en el derecho. Y eso a veces es lo que no se toca, no se habla, pero es verdad que... Y antes de ir a eso, sí me parece importante lo que usted dice, y ahí le pregunto al señor doctor Moscoso, bueno, este no es un caso como el propio doctor Raza reconoce que es común, que hay que tratarlo de diferente manera, no saltándose procesos ni procedimientos, pero que no se puede tampoco tratarlo como que es un tema de lo que ha pasado en la esquina del barrio. No, este es un caso donde está nada menos que el expresidente de la República, un ex vicepresidente, una parte de esos ministros, Arturo, se debe tratar con prioridad, pero cumpliendo las normas, o esto que puede generar una sospecha, como dice el doctor Raza, debería limitar y qué sé yo, esperar una sentencia de aquí a 2 o 3 años. No, Francisco, yo estoy de acuerdo absolutamente con usted, porque si bien todos los procesos tienen que cumplir sus plazos y sus pasos, tiempos y pasos, claro, y sus procedimientos, ¿no es cierto? Este es un caso muy relevante por la conmoción social que causa, ¿no? La corrupción es un tema que produce daños no solo a los afectados directamente, sino a toda la sociedad. Y peor aún cuando hablamos de quienes están involucrados en este caso de corrupción. Entonces, la justicia tiene que funcionar en relación a esa función social. Y por eso estos casos en los que se involucran a funcionarios públicos relevantes, estamos hablando incluso de un expresidente, de un exvicepresidente, de ministros de Estado, tienen que ser tratados con la prioridad y la relevancia que se merecen. Eso es parte de demostrar que la justicia se encarga de llevar adelante estos casos que tienen tanto impacto social, ¿no? Lo importante, Francisco, no es que se lo haya tratado con esa relevancia y con esa prontitud, sino que se cumplan los procesos, que es lo que se quedará determinado ahora en la casación, si es que se admiten a trámite los recursos presentados, en donde lo que deberá revisarse es si se cumplieron dentro de este proceso rápido, si es que se quiere llamar de alguna forma, todos los pasos necesarios para que sustentar las sentencias a las que han sido condenados estas personas, ¿no? Pero yo no le veo en realidad ningún problema ni nada de qué sorprenderse cuando estos casos que tienen tanta relevancia social son tratados con la prioridad que se merecen en la Corte Nacional o en todos los organismos jurisdiccionales o judiciales lo ideal sería que todos los casos sean tratados así, pero lo que sí sería penoso es que es un caso que involucra a quien fue presidente del Ecuador por 10 años y a sus principales aliados, ¿no? Aliados. O no sé cómo llamarles, obsecuentes, no sé,
pero yo creo que sí es muy importante que este caso sea tratado con esa premura y con esa prioridad, porque yo creo además que es un ejemplo para todos los demás funcionarios públicos que pretendieren hacer del ejercicio de su cargo un feudo o más bien una forma de generar ingresos paralelos, ¿no? El problema de la corrupción, Francisco, en el Ecuador es gravísimo, muy muy grave, porque no solo que está muy extendida la corrupción, no solo que los ecuatorianos pensamos que la mayoría de los políticos son corruptos, sino que además pensamos que la corrupción es normal, que es uno de cada 4 ecuatorianos dice que justificaría el pagar una coima en determinado caso. Entonces yo creo que estos casos con el caso Sobornos 2014-2016 no solo hacen un ejercicio de justicia, sino también hacen un ejercicio de un mensaje a la sociedad, un mensaje de decir, señores, aquí la corrupción no se justifica, sea quien sea, puede ser el presidente del Ecuador, el vicepresidente o ministro, que si cometiste un acto de corrupción te vas a ir preso, sea quien sea. Yo creo que es importantísimo el que este caso se despache de esta forma, ¿no? Doctor Rafa, entonces, claro, uno podría decir, si se demora un tiempo, la consecuencia es que puede ser candidato el expresidente y algunos de los que están procesados, y pasar a, no sé si decirlo a gozar, pero sí tener inmunidad y frenar el proceso, a más de todos los instrumentos que ya han usado los abogados para alargarlo. Esto puede ser una consecuencia, y yo siempre he sostenido, doctor Raza, que los jueces, más allá de solo aplicar la ley, son seres humanos que también ven el contexto y que esa ley debe ser aplicada así. En la Corte Constitucional muchas veces, y de sus fallos hemos dicho, oigan, pero no están tomando en cuenta lo que pasa. No puede ser que solo se lea lo que dice la norma y los jueces no tengan capacidad de aplicarla en las condiciones del país, o es demasiado esto, doctor Raza. No, absolutamente, Francisco, lo que usted dice tiene toda la razón, y yo coincido perfectamente también con el doctor Moscoso. Precisamente lo que dice el doctor Moscoso nos habla de que, coincidiendo con usted, de que los jueces tienen que leer el contexto. A ver, en ninguna parte de las normas está previsto que porque en un juicio está involucrado un presidente o un vicepresidente de la República, los procesos son más sumarios que otros, o se tienen que despachar antes que otros. Esto no está escrito en ninguna norma, pero es de sentido común, es apenas lógico, es parte de la pragmática jurídica. El derecho no solamente es lo que dice la norma, ni la lógica con la que se aplica la norma, ni la forma en la que los jueces argumentan, es también la práctica social en la que se inscribe. Esto se llama la escuela que estudia esto, la escuela que lee cómo los jueces deciden en función de ese contexto que usted acertadamente lo menciona, se llama realismo jurídico. Y eso es lo que le hace falta al Ecuador, le hace falta una dosis de realismo. Entonces, si es tan importante que por los personajes que están involucrados en el proceso, y las consecuencias que puede tener las consecuencias que acarrea, se justifica que este proceso se vaya de manera más rápida a lo que van el resto de procesos que se tramitan en la Corte Nacional de Justicia, cuando no hay una regla escrita que diga en estos casos de relevancia nacional la Corte deberá dar prioridad. En la Corte Nacional me refiero, en la Corte Constitucional sí han tomado esa precaución. Fíjese que en la Corte Constitucional, cuando hay un tema de relevancia nacional, la Corte puede, esto es una cosa que ha introducido esta nueva Corte y lo ha hecho bien, la Corte puede saltarse el orden cronológico de los casos, y lo ha hecho, y está bien, porque ha reconocido polémica y todas las resoluciones lo ha hecho, ¿sí? Claro, pero si aceptamos esa premisa, entonces no vengamos después a llenarnos la boca diciendo, no, es que los jueces tienen que ser boca ciega, boca muda de la ley, tienen que estar ciegos, no viven en el contexto. No, entonces no son jueces. Exacto, pero no comparten las quejas de la ciudadanía, no son influenciables, también susceptibles a lo que se dice en los medios de comunicación, a lo que dicen las redes sociales, porque eso es irreal. Entonces uno tiene que entender que los jueces van a decidir en ese contexto. Pero no ahí son sí, únicamente puros. Doctor Raza, pero ahí sí hay que estar conscientes.
ni debe influir la opinión que se haga del seguimiento de estos casos trascendentes, ni les debe preocupar las redes sociales. Lo que deben es aplicar la ley sin dejar de tomar en cuenta el contexto del país. Un juez no puede ser una persona que exclusivamente lea la ley y se someta al texto y que no tenga en consideración nada de lo que pasa alrededor de él. Es un juez del país, en este caso son Corte Nacional, y exigen respeto, tienen que ser respetables en virtud de lo que hacen y no de lo que se dejen influir, doctor Raza. Sí, absolutamente, pero ese es el deber ser, Francisco. Los jueces no deberían dejarse influenciar de los medios de comunicación, no deberían dejarse influenciar de las redes sociales, pero viven en ese contexto, porque si no tendríamos que aislarles mientras deciden los casos, mientras conocen un caso, no pueden abrir las redes sociales. No, que abran, pero que no se preocupen de eso. Pero termina preocupándose. En el deber ser no deberían. En el ser, esta es la realidad. Y la realidad empírica del Ecuador de este momento es que los jueces están decidiendo de esa manera. Por eso es que va a ser necesario que más adelante se analice, ya se ha ganado de alguna forma en independencia. Ya por lo menos se sabe que los jueces no son una secretaría o un ministerio más de Carondelet, al menos. Pero todavía falta que los procesos nuevos de selección de los jueces y de evaluación y de actuación de los jueces adquieran estas características incluso de carácter. Esto no es nuevo, en la literatura tiene ya 50 años. Los jueces tienen que reunir ciertas virtudes cívicas, no virtudes morales, virtudes cívicas. Y dentro de esas virtudes cívicas está el conocimiento, por supuesto, de su materia, para que estén seguros de lo que hacen, y luego la valentía, la capacidad de saber que sus decisiones no van a ser siempre decisiones populares, y la capacidad de poder explicar suficientemente el por qué dictan decisiones impopulares si es que tienen que hacerlo porque tienen que acatar el derecho. Pero esto es lo que falta. Hay una cantidad de jueces timoratos que además de vivir en el contexto y permitir las influencias de ese contexto, tienen que también cuidar el puesto por el que además ahora les pagan mal tarde o nunca. Entonces, estas son las cosas que afectan la estructura del sistema de administración de justicia y en las que habrá que trabajar más adelante, ¿no? Doctor Moscoso, cuando nos dice el doctor Raza, les pagan mal tarde o nunca, claro, uno dice, bueno, los jueces son de los mejor pagados. No sé cuánto en un país como el nuestro, cuánto deberían ganar, pero uno revisa cuánto ganan en los otros países y no es poco. Y frente a la función pública tampoco es poco. Ahí uno piensa, doctor Moscoso, los jueces no deben ser jueces solo por necesitar trabajo, sino porque tienen una vocación y tienen la formación y la voluntad de jugárselas por la justicia, o esto también es el deber ser y no lo que nos pasa, doctor Moscoso. Bueno, Francisco, quiero saludar al doctor Raza, que no lo saludé antes. Yo ahí difiero un poco con él porque, empezando un poco con lo que dijo antes, porque si bien los jueces pueden tomar en cuenta la prioridad y la importancia de un caso justamente por el impacto social que tiene en el país, como es este caso de los sobornos 2014-2016, eso no quiere decir necesariamente que vayan a sentenciar en relación a lo que diga la gente o lo que digan las redes sociales. Las obligaciones de los jueces son sentenciar en mérito al proceso, en mérito a las pruebas. ¿Se demostró o no se demostró que los acusados cometieron un delito y ese delito merece una pena de tanto tiempo? Si es que eso está así, la prioridad o importancia que se le ha dado al juicio en cuanto a tiempos, en cuanto a plazos, y si estos se cumplieron conforme señala la ley y la Constitución, yo no le doy ningún problema. O sea, realmente creo que más bien la función de la justicia es esa, ¿no? Mandar no solo hacer justicia, sino también enviar un mensaje de que los casos de corrupción o los casos que tienen importancia y relevancia por el impacto que generan en la sociedad tienen que ser tratados con prioridad. Eso por ese lado. Y por el otro lado, pues sí, los jueces tienen que ser bien pagados por muchos aspectos, y este es un tema que se lo venía discutiendo ya desde hace muchísimos años,
incluso el mismo ex presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal, cuando estaba en Projusticia, me parece que se llamaba esta organización, esa era un poco la dinámica de que los jueces sean bien pagados, justamente para evitar temas de corrupción, para evitar temas de ver el puesto como una forma de enriquecerse ilícitamente, y que en realidad haya, ¿no es cierto?, una profesión bien pagada, la profesión judicial, que genere un ingreso que pueda ayudar una cosa digna, ¿no? Que pueda, que responda a su preparación, a todo eso. ¿Sí? Exactamente. Pero si uno decide ser juez, supongo que no decide volverse millonario. Sabe que tiene unos límites. Es un tema de vocación también, ¿no? Y finalmente quería rescatar lo que dijo Stalin en relación al proceso de nombramiento de jueces que se está llevando ahora a cabo, ¿no? Un proceso muy poco claro, muy poco transparente, en donde habría que hacerle más seguimiento, al que habría que ponerle muchísimo ojo, porque se está renovando parcialmente la Corte Nacional, y eso es de fundamental importancia para el país, y realmente el concurso no se ha llevado con la transparencia que se merece. Entonces hay un llamado de atención, en lo que concuerdo con Stalin en relación a este proceso en la Corte Nacional. Doctor Raza, entonces, planteado así esto, este proceso de la casación del caso Sobornos o Arroz Verde, o varios nombres que se le ha dado al proceso, digamos unas veces para tratarlo públicamente, yo diría, también se siembra dudas a veces y comienza a hablarse de quiénes son los tres jueces. Y claro, se descubre cómo llegaron. Toda esta corte llegó de alguna manera con un determinado proceso en estos 14 años, ¿no es cierto? Lo que esperamos es que vayan cambiando y que, al igual que, por ejemplo, el señor presidente Moreno decidió asumir la presidencia de la República y no estar en el proyecto, que los jueces decidan ser jueces y no estar en un proyecto político. ¿Cómo hacer para que esto vaya calando? Y usted ha hablado de mal pagados o con retrasos ahora, porque no estamos con la plata que tenían antes. Pero ¿cómo hacer entonces de volverlo transparente y de que nos garanticen justicia y no caer, como algunos han dicho, si es que resuelven esto antes de octubre es porque se han pasado todos los casos pendientes? Y obvio que tiene que pasarse, ¿o no, doctor Raza? Sí, Francisco, mire, los jueces tradicionalmente son los actores institucionales más conservadores en una sociedad, con algunas excepciones. Hay excepciones esporádicas, ¿sí? Hay cortes o composiciones de las cortes, especialmente de las cortes constitucionales, donde los jueces tratan de innovar y de crear nuevas actitudes, incluso en la cultura jurídica. Pero normalmente los jueces son el área más conservadora de una institucionalidad en la sociedad. Por eso es que no es extraño que los jueces estén a veces un poco con el viento que les lleva, ¿no? Usted bien ha mencionado, si vamos a hablar de la función judicial en su conjunto, la función judicial en su conjunto debe estar integrada por un alto porcentaje de jueces que fueron designados en la época del doctor Yal, en la época de los consejos de la judicatura de los 14 años anteriores. Sí, así es, la mayoría, una gran cantidad de jueces y fiscales tienen que haber sido nombrados en esa época, ¿sí? Sí, esto no es un prejuicio. Los funcionarios y los jueces en especial se legitiman en el ejercicio de su cargo. Se vuelven, recogiendo las palabras suyas, se vuelven respetables, ganan respetabilidad en la función de en función de lo que hacen en el ejercicio de sus cargos. Pero también es cierto que los jueces son muy proclives, y esto en la historia reciente del Ecuador, y digo, voy a descender del nivel del deber ser al nivel del ser. Lo que hemos visto en el Ecuador tradicionalmente es que los jueces se van alineando conforme al grupo de poder de turno. Entonces, no es extraño que jueces que hayan sido nombrados en la época del doctor Yal, que fueron designados en concursos del doctor Yal, hoy hemos visto que han tomado decisiones que han sido en contra de ese gobierno al que se pertenecía el doctor Yal. Pero ahí lo importante, doctor Raza, ahí es no que solo hayan tomado decisiones contrarias,
sino que en la aplicación de la justicia sean capaces de aplicarla, porque no es si toman a favor o en contra, que tomen la norma y apliquen la justicia. Absolutamente. Si esto obedece a los méritos del proceso, que en muchos casos así ha sido, entonces los jueces han actuado bien. Si en otros casos los jueces han actuado presionados por sí De uno u mismos, otro lado. claro, se han actuado bajo presiones del contexto político, bajo presiones de lo que se dirá de ellos en las redes sociales o en los medios de comunicación, pues entonces eso ya no es tan legítimo. Pero esa es la forma en la que actúan los jueces en todas las sociedades. En el Ecuador esto es más dramático porque somos muy proclives a utilizar la justicia como arma de debate, de disputa Como política. arma política, sí, de Sí, disputa así del es, poder, pero ¿no? esto tampoco es novedad, esto ha pasado en la historia republicana del Ecuador desde que existe. No está bien, pero estoy describiendo lo que ocurre. No estoy haciendo una prescripción de lo que debería ocurrir. Deberíamos ir, y esto ya va en los procesos de selección, esto ya va en el análisis posterior, deberíamos ir hacia jueces a los que no les importe, que no tengan problema en cuál es su órgano nominador. Fíjese usted, en otros países, a los jueces de las Supremas Cortes, a los jueces de las Cortes Los Constitucionales, presidentes. los nomina el Ejecutivo o el Parlamento, o vienen de una mixtura de nominaciones, incluso de las organizaciones sociales, incluso de elección popular algunos de ellos. Pero ese origen de la nominación tiene que ser independiente de la forma en la que ejercen sus funciones, de cómo se legitiman ya en el ejercicio de sus cargos. Los jueces tienen esta obligación de ingratitud, que alguna vez lo citaba Rafael Ollarte, no me quiero tomar las palabras de él, simplemente las recojo. Y a esta obligación de ingratitud, aunque hayan sido nombrados por el presidente de la República, nominados por el presidente de la República, por el Parlamento, por quien quiera, ellos una vez posesionados en sus funciones, pues tienen que omitir el origen del nombramiento y decidir conforme al derecho. Esto es el deber ser. Ojalá algún día nos aproximemos un poquito al deber ser. En el Ecuador de hoy, del año 2020, estamos muy lejos de ese deber ser. Por eso tenemos que describir la conducta y la forma en la que actúan los jueces y no sorprendernos de que esto pase. ¿Sí? Yeah. No escondernos detrás del eufemismo de que los jueces van a resolver exclusivamente en función del derecho, en función de la norma, en función del procedimiento. No, ya vamos a ver y vamos a tener que revisar cuántos recursos de estos de casación son inadmitidos y cuántos son admitidos. Y luego se verán cuáles son las razones de las inadmisiones, porque también ahí hay bastante selectividad. Cuando quienes presentan los recursos de casación son las instituciones del Estado, pues entonces el rasero es bastante laxo, el filtro de admisión es bastante ligero. Por cualquier argumentación pasa el filtro de admisión y dan la posibilidad de que los casos vayan a sustanciarse en las audiencias. Cuando son los particulares quienes presentan los recursos de casación, no, ahí sí, apliquemos la letra chiquita, la letra fina, busquemos de cualquier argumento para impedir el acceso a la sustanciación del recurso de casación. Este es un tema que se va a debatir que es un caso importante, pero que ojalá sirva para generar una política judicial que sea un poco más equilibrada. Doctor Moscoso, entonces, en busca de esta política judicial y que este caso nos sirva para que remueva, claro, hay gente que dice, oigan, a veces solo van frente a lo que hacen los jueces y no vemos si es que un fiscal termina o no acusando a una persona y lo deja en el camino, lo deja libre. Hemos visto un apellido, el Jury, por ejemplo. Nadie ha hecho un escándalo porque la fiscal no lo acusó, no lo puso y era el representante de una oficina bancaria. Cuando uno ve que otros casos se van quedando, no los acusan. Y claro, y después para salir de las cárceles, para aplicarse lo que dice la ley, ciertamente, pero ¿quiénes hacen los informes? Son otros estamentos, no solo los jueces. Entonces, a veces el juez le dejó salir, y no, y es toda esta otra estructura. ¿Cómo hacer entonces para que esto, y que este caso, doctor Moscoso, nos sirva para revisar, y si es posible, reformar lo que deba ser reformado, doctor Moscoso? Bueno, Francisco, ahí hay que partir del hecho de que cuando se metió la mano en la justicia, que Correa fue tan descarado de decirlo así claramente, se modificó el proceso, o sea, la función judicial, de tal manera que el Consejo Nacional de la Judicatura se convirtió en un ente controlador no solo de que los procesos se deben, o mejor dicho, no solo de que la disciplina de los jueces se debe de tal o cual forma,
sino en un verdadero jefe de los jueces, más o menos, ¿no? Lo que es un absoluto despropósito y un absurdo que una función del Estado deba estar supeditada a lo que diga un órgano administrativo como es el Consejo de la Judicatura. Es absolutamente absurdo, y eso no pasa en ninguna parte del mundo, creo yo. Y tenemos, aquí? claro, jueces, pasa aquí, y tenemos jueces que evidentemente por el miedo de perder su cargo, por el miedo a una sanción de este órgano, además hiperpoderoso que es el Consejo Nacional de la Judicatura, pues a veces no actúan conforme dice la ley, sino conforme las presiones que reciben. Y claro, yo coincido con Stalin en relación a que hay que hablar del deber ser y de la realidad. El deber ser está en que los jueces decidan en base a los méritos del proceso y a los hechos que se han probado. La realidad es que muchas veces eso no sucede porque reciben presiones externas de terceros. ¿Y qué más presión externa de terceros pueden recibir de un órgano como es el Consejo Nacional de Judicatura, del que depende su cargo? Entonces, eso es lo primero que debería empezar a revisarse. Pero al revisar eso, doctor Moscoso, sería importante saber a quién responden también los jueces. Alguien les tiene que revisar. Si no, pasa lo que pasa con el jefe de los choneros, ¿no? Sentencia 20 años, luego le rebajan y luego termina saliendo con aplausos de las cárceles. En virtud de varios informes y de todo eso, sí, pero así pasa. De sanción o de revisión de sus acciones en cuanto a que no se ha llevado el proceso correctamente, pero no al punto de que sean es un tema de que son los jefes de la función. Ya, no al punto de que juzguen o puedan dañar un proceso en virtud del cargo. Exactamente, o de incluso direccionar determinados procesos de tal o cual forma con el miedo o con la amenaza de que el cargo pueda perderse y que el juez se quede sin trabajo, ¿no? Entonces, el tema de la justicia es muy complejo en el Ecuador porque la metida de la mano en la justicia fue un tema muy grave. No tenemos en general, lamentablemente, no estoy generalizando, pero en general no hay jueces bien preparados, no hay jueces que están bien preparados en los temas procedimentales, por ejemplo. No se encuentra además unas actuaciones similares en todos los jueces en relación a cómo se llevan los procesos. Unos jueces tienen una forma de llevar los procesos y otros jueces tienen otra forma de llevar los procesos, lo que genera inseguridad jurídica. Muchos jueces sustituyen la falta de conocimiento con prepotencia, entonces es terrible entrar a audiencias donde maltratan a los abogados. Es bastante feo. También abogados que maltratan a los jueces y entran prepotentemente a amenazarlos. Sí, por supuesto, hay de todo, pero ahí por lo menos tienen los jueces una herramienta de sanción a los abogados irrespetuosos, ¿no? En el caso de jueces maltratadores, el abogado es poco lo que puede hacer, ¿no? Entonces sí, la justicia tiene una serie de problemas de inconvenientes, nadie está negando eso. El Consejo de la Judicatura debería volver a la función que tenía previamente, simplemente de control administrativo y punto. No en lo que se convirtió en un superpoder al que todos los jueces le tienen pavor. Y lo importante es lo que decía Stalin en relación a este principio de ingratitud, ¿no? A la final, un juez no debe responder a quien le nombró, sino debe responder a la sociedad y a la justicia. Y con la existencia de un Consejo de la Judicatura como está estructurado ahora, eso se hace más difícil. Eso se hace más difícil. Doctor Rafa, entonces, para volver al tema, esto nos permite dar un vistazo a lo que pasa en la justicia y sería injusto no reconocer a jueces también que se las han jugado. Jueces que han sido capaces, no solo ahora, sino desde cuando estaba el expresidente que metió las manos en la justicia. Se la jugaron, algunos fueron maltratados por jugárselas, justamente por ejercer el cargo de juez. Hay que ayudarlos y respaldarlos. ¿Cómo hacer en este caso? Si usted mismo nos ha dicho ya que si es que no se admite a trámite
a alguno por lo menos, y ya a usted le genera dudas. No es ninguna posibilidad de que tratado como ha sido tratado este proceso, seguido como ha sido seguido, se haya cumplido todo. ¿Usted cree que sí queda algún resquicio que le abra la puerta para que lo inadmisible pase? Sí, fíjese, salvo una cosa. A ver, pasamos igualmente de una constatación de un dato de la realidad. ¿Qué ocurrió en la realidad de este proceso? En la realidad de este proceso ocurrió que el Consejo de la Judicatura suspendió los plazos y los términos, y en la Corte Nacional suspendió los plazos y los términos. Y como por la pandemia, ¿no? Y como los términos y los plazos estaban suspendidos, y el caso tenía que avanzar por la prioridad que tenía el caso, y ahí yo no estoy juzgando si esto es o no es indebido, estoy diciendo que así es como reaccionan los jueces en la sociedad. Pero como había que avanzar, entonces se volvieron a reactivar los plazos y los términos para poder hacer que los recursos de apelación, la explicación del caso, continúe. La de la audiencia de juicio me parece que fue en este momento. ¿Qué pasó? Gracias a eso, muchos funcionarios de la función judicial, algunos jueces de la Corte Nacional, se enfermaron de COVID. Un alto porcentaje de los abogados que participaron en el caso Soborno se enfermaron de COVID. Entonces, uno dice, sí, está bien, que se acelere, que se dé la prioridad que el caso debe tener en función de su connotación, su relevancia social, pero que no se atropellen los procedimientos. Bueno, cuando se hace la excepción de habilitar términos y plazos que estaban suspendidos por una razón bastante importante, que era la existencia de la pandemia, con el propósito de que los plazos alcancen, las etapas del proceso alcancen, entonces uno dice, ¿alcancen a qué? Ya no está jugando allí el tema de la prioridad y del interés nacional, ahí ya uno tiene sospecha. Cuando se pone incluso en riesgo la propia integridad y la salud de los abogados, de los procesados que asistieron, de los jueces que estuvieron decidiendo, de los funcionarios, algún dato tendrá que saberse. ¿Cuántos funcionarios de la Corte Nacional de Justicia se enfermaron de COVID por tener que asistir después de las rehabilitaciones de los plazos que se hicieron, sin considerar los tiempos de la pandemia? En Pichincha, ¿cuántos enfermos de la función judicial por COVID existen? ¿Cuántos funcionarios? ¿Cuántos jueces? ¿Cuántos han fallecido? Precisamente porque, claro, había que habilitar los plazos y los términos de manera general, cuando sabemos que Pichincha es la provincia que en este momento está sufriendo la mayor afectación del COVID, y los jueces siguen convocando audiencias presenciales, siguen convocándose en las diferentes funciones. Ahora mismo estoy esperando para entrar a una función pública, una institución pública, a una diligencia a la que nos convocan de manera presencial. Entonces no hay sindéresis. Uno ya dice, un dato de la realidad constatable es que esto pasó. Ahora, si a eso se suma el hecho de que ningún recurso de casación vaya a ser admitido, entonces uno dice, ha habido 20 procesados que no tienen la capacidad a través propio de sus abogados de argumentar. Pero más allá de la capacidad, ¿no tienen la razón? Puede ser, doctor Raza. No, lo que pasa es que este momento no se decide si tienen o no tienen razón. Sino este momento lo que si hay algo... se decide si hay o no hay un argumento formalmente presentable para que se abra la puerta y se discuta si tienen o no la razón en una audiencia. Entonces, nos dice, si es que no se admiten, no se les abre esta puerta inicial, entonces hay razones para sospechar. Y esto es lo que ojalá no ocurra. Ojalá el proceso, para que no se ensucie la cancha. O sea, si aquí lo que se quiere es que se juzgue conforme a derecho, que si hay razones para imponer sanciones, se las imponga. Finalmente, esa es la razón de ser de la justicia, pero que se lo haga con una cancha no inclinada, con una cancha limpia, que se juegue en igualdad de condiciones. Eso es todo, con la prioridad que tenga que tener el caso, pero sin que esto lleve después a la impugnación afuera en tribunales internacionales, donde terminen dándole la razón a las personas que han alegado esto, donde estas anomalías de apresuramientos innecesarios en el proceso den a entender que ha habido una manipulación de dicho proceso y terminen condenándole al Estado como ya le han condenado, como le siguen condenando hasta ahora, y le condenan precisamente por la falta de gestión de la función judicial, y le vuelvan a condenar porque le ha sido condenado el Estado y varias veces ha sido condenado por cómo se ha manejado la justicia. Sí, exactamente, también por destituciones a los jueces, por formas arbitrarias de actuación del poder político. Entonces, todo eso tiene que servir de lección.
¿Cuántas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenemos en el Ecuador suficientes como para poder construir un estándar y decir, no vamos pues a volver a tropezar con la misma piedra? Doctor Moscoso, planteado así esto, bueno, lo que hay es que esperar que los jueces que van a tratar este recurso resuelvan en derecho. Si es que resuelven que todo ha sido tratado, que todos, o usted comparte que alguno podría tener razón de los 20 o 18 que han presentado el recurso, eso abre una puerta ciertamente para que todo se suspenda y lo que me parece es favorecer también, desde mi punto de vista, una actuación política del expresidente y su grupo. Bueno, Francisco, yo coincido con Stalin en que todo el procedimiento tiene que cumplirse a rajatabla, ¿no? Uh-huh. Sea quien sea, quienes sean los procesados o los procesados, pero sí, o sea, hay que diferenciar, ¿no es cierto?, la prioridad que se le tiene que dar a un caso de esta magnitud por el impacto social versus que no se siga el debido proceso. Entonces, más bien hay que ser mucho más cuidadosos en este tipo de casos, en respetar el debido proceso, por justamente todas las consecuencias que ha señalado Stalin en relación a incluso responsabilidad internacional por violación de derechos humanos. Pero eso no implica que el caso esté mal llevado procedimentalmente. El recurso de casación es un recurso muy complejo, en donde realmente uno tiene que ser muy minucioso y muy conocedor de toda la normativa que se ha utilizado en el proceso como para que salga airoso un recurso de casación. Realmente es complejo. Entonces, y por eso es del alto nivel de inadmisiones. Sí, puede haber también, como ha dicho Stalin, un sesgo ahí en relación a no admitir recursos de casación porque por descongestión de la función judicial, pero recordemos también que hay recurso de hecho. Entonces, y el recurso de hecho ya no necesita este proceso de revisión de la admisión en muchos casos. Entonces, hay que tomar en cuenta que no necesariamente que la no admisión que no significa la no admisión del recurso de casación que hay mano negra en el proceso, ¿no? Habrá que revisar si los peticiones de casación fueron realmente realizadas minuciosamente y cumpliendo con toda la reglamentación, que como le digo es bastante... ¿En qué tiempo podríamos esperar esa resolución? ¿Qué tiempo tienen, diríamos, los jueces para admitir o inadmitir la acción? En penal no estoy muy al tanto, Stalin, no sé usted cuáles son los plazos para la... Doctor Raza, ¿tienen un tiempo para presentar esta resolución de admitir o inadmitir la acción? No, Francisco, no hay un plazo total para hacer la admisión del recurso. En materia penal, claro, tampoco cabe el recurso de hecho, ¿no? Este recurso de hecho es procedente y además para otros recursos, porque en la casación, incluso hoy, bajo las reglas actuales, en el recurso de casación para el resto de materias, cuando ya ha pasado el análisis de admisibilidad por parte del conjuez, porque para eso también existen los conjueces, para hacer este filtro de admisibilidad en las otras materias, en las materias no penales, pues entonces ya no cabe el recurso de hecho. Así que no hay un plazo, precisamente este es el problema. O sea, ahí lo que uno dirá es, hay una cantidad de recursos de casación que están esperando la fase de admisibilidad en la Corte Nacional de Justicia y están esperando varios meses, cuando no años, y vamos a ver entonces cómo se despacha sí, tiene que tener prioridad, sí, pero que se lo haga de acuerdo con las... Si le ponen en orden alfabético como han hecho en otra institución, o por el orden en el que han llegado, lo estarán tratando dentro de 3 o 4 años. O lo que pasa, y yo ahí he visto, he sufrido, digamos, ahí personalmente, o lo que pasa en la Corte Constitucional, hay sentencia y los jueces están pidiendo de favor que cumplan la sentencia y no toman ninguna otra resolución. O sea, así estamos, doctor Raza. Sí, y esto es lamentable. También esas son las prioridades que se dan en las diferentes instituciones. En la Corte Constitucional también es una cosa parecida. Los casos están esperando a ser despachados. Los casos de Juan, Pedro y María están esperando a ser despachados.
los casos que tienen connotación social, relevancia social, que les parece a los jueces que son más importantes, y eso está bien. Eso que hay que resolver, sí, de acuerdo, está bien, porque además pero también los una otros norma que les habilita a hacer eso, pero los casos de Juan Pedro y María también son importantes, sí. Y los casos de Juan Pedro y María están esperando el sueño de los justos, y en el peor de los casos están engrosando las filas de esta inadmisión masiva que también se hace de las acciones extraordinarias de protección, por ejemplo. Es verdad, Francisco, es verdad que las acciones extraordinarias de protección congestionan, sobrecargan el trabajo. Pero es que a veces los abogados dicen, no te preocupes, llegamos hasta tal parte, y claro, no te preocupes, quédate nomás 8 o 9 años peleando. De acuerdo, pero lo propio, la Corte Constitucional también ha establecido en algunas sentencias cuál es la forma en la que los abogados y quienes proponen las acciones extraordinarias de protección tienen que argumentar para justificar la existencia de un argumento claro, valga la redundancia, de un argumento completo para pasar el filtro de admisibilidad. Y en la mayoría de los casos esto no ocurre, no se respeta el propio estándar de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque tiene que hacerse un filtro para descongestionar la sobrecarga. Pero la sobrecarga de este tipo de acciones, que no solo existen en el Ecuador, sino en muchos de los diseños institucionales de los países, por lo menos, que tienen un Estado constitucional y que tienen cortes constitucionales o cortes supremas que hacen control de constitucionalidad en los casos concretos, es la sobrecarga de los juicios que llegan hasta la instancia constitucional. ¿Qué se ha decidido en otros países? Darle una dimensión objetiva al recurso. Este recurso solamente puede llegar a la sede constitucional, no porque interese al caso concreto, al derecho específico de Juan Pedro María, sino porque interesa para unificar la jurisprudencia y los criterios de interpretación de las normas a la luz de la Constitución. Entonces, bueno, si esto es así, hagamos la reforma, pues la Corte Constitucional tiene iniciativa normativa. Hagamos la reforma constitucional también. ¿Sí? Ya que no puede reformarse la Constitución por iniciativa normativa de la Corte Constitucional, pero sí puede reformarse la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y establecer cuáles son los filtros de admisibilidad. Y luego, si es que en realidad se piensa en hacer una reforma constitucional seria, que no tenga que ver con la Asamblea Constituyente, pero sí con una modificación importante de las instituciones, aprovechen que se habla ahora mismo de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y de otras instituciones para reformar también estas cosas. Entendamos que no todos los casos, pero seamos reales, seamos honestos, digamos, no todos los casos pueden llegar a la Corte Constitucional. El caso individual de Juan Pedro María tiene que acabarse en la Corte Nacional, en la sede ordinaria. Y a la Corte Constitucional llegarán todos los casos que reúnan cierta relevancia nacional. Y perfecto, entonces los jueces constitucionales se dediquen a esos casos. Claro. Entonces, pero es que si llega el caso de Juan Pedro y María, resulta que pueden llegar porque los otros le negaron, o porque había un memorándum que decía que no pueden fallar los jueces en contra del Estado. Tampoco hay que despojarse así nomás. Hay dificultades para aplicarse. Les planteo a los dos como última reflexión, entonces, este caso, que desde el punto de vista de los comunicadores, de los medios, de la sociedad, es relevante, tiene que resolverse, no solo porque sí está en juego también un tema político, debe ser tomado así, o hay que tener también la paciencia suficiente, no sé si 2 o 3 años para esto. Doctor Moscoso. Francisco, yo insisto en el tema de que estos casos que tienen tanta relevancia social deben ser despachados rápidamente. Evidentemente no va a haber siempre un ingrediente político. Estamos viendo básicamente si es que a Correa le va a alcanzar para inscribirse o no, si es que es sentenciado. Eso es lo que está en juego un poco desde el aspecto político. Y habrá que ver si se admiten los recursos o no. Es complicado. A vicepresidente no se puede inscribir. Claro. Me parece un globo de ensayo para... Pero genera el debate, ¿no? O sea, dice, Tapado. porque puede decir él también me están ahí, le están jugando para no poder ser, cuando la Constitución dice que no puede. Claro, la Constitución es clarísima. Por eso digo, puede ser una estrategia para victimizarse, para impulsar a alguien que no sabemos quién puede ser todavía a una real candidatura y él bajarse del binomio.
el binomio de la esperanza de no ir a la cárcel, le digo yo. Entonces, el tema es que se cumplan todos los procedimientos que sean necesarios sin importar un poco, sin importar si es que esto incide o no en el tema electoral, pero que si es que sí incide, es que además, Francisco, hay que tomar en cuenta que cómo puede permitir la justicia que si está convencida que uno de los acusados es culpable, uno o varios de los acusados, tenga la posibilidad de librarse del tema inscribiéndose para una candidatura a asambleísta o a lo que sea, ¿no es cierto? Usando este instrumento. Exacto, ahí más bien la sensación va a ser la justicia nos ha fallado. La justicia nos ha fallado porque un tipo que ha sido condenado, cuya sentencia se ha ratificado en tantas instancias, de pronto se salva del tema porque se inscribe en la candidatura. Entonces no se ha hecho justicia y eso también es importante tener en cuenta. Y finalmente, en relación a los temas que son relevantes o no en general para la justicia constitucional, el criterio de la Corte Constitucional es tomar casos relevantes no en relación a quienes son los intervinientes, sino en relación a la importancia de lo que se está solicitando, como por ejemplo lo que sucedió en el matrimonio igualitario, ¿no? Pamela Troya y su esposa de ese entonces, o Efraín, y su ahora esposo, ¿no es cierto? No es que eran personajes nacionales en los que pero ahí había un tema de relevancia. La relevancia era esa, la relevancia era si es que el derecho al matrimonio, si es que el matrimonio es un derecho y un derecho constitucional y un derecho humano, y en eso esa fue la relevancia que se le dio al caso para tomarlo en consideración, ¿no? Entonces, no hablamos de ahí de casos que tengan relevancia por quienes son, sino por lo que representan en cuanto a derechos. Y en este caso en particular, del caso Soborno 2016, estamos hablando de relevancia en relación a quiénes son los acusados que ejercieron los cargos más importantes de representación en el país, y que toda la sociedad está esperando que se haga justicia, sea cual sea, pero que se haga justicia. Esa es la relevancia de este caso, y por eso tiene que ser tratado con esa prioridad. Doctor Raza, entonces, antes de que entre a la audiencia presencial el ejercicio le toca. Pero ¿cuál sería su última reflexión sobre este caso, sobre lo que puede pasar y sobre las expectativas políticas también? Mire, Francisco, no es necesario que utilicen o que se utilice los tiempos del caso Sobornos para que el señor Correa no sea candidato. Para eso existen las normas del derecho político. Y fíjese usted lo siguiente, que también vale la pena poner el contexto. Si el señor Correa desea ser candidato a vicepresidente, pues no va a poder inscribir su candidatura por dos razones. La primera razón es porque tiene que venir de manera personal a las oficinas del Consejo Nacional Electoral a aceptar la precandidatura después de que haya sido proclamado en el proceso de democracia interna. Aquí también se alarma... Cosa que ya fue. No. Proclamado allí. Bueno, pero tiene que venir entonces. 10 días tiene que venir a las oficinas del Consejo Nacional Electoral a aceptar su precandidatura. Y esto no sé si el señor Correa está en disposición de hacerlo, porque como todavía no se le aplica a él el artículo 108, porque la aceptación de la precandidatura es una fase previa. Luego tiene que venir la inscripción, que la pueden hacer en línea, esta sí la pueden hacer en línea. Y luego tiene que venir la calificación de la candidatura. Y solamente después de que se haya calificado la candidatura, entonces el señor Correa o cualquiera de los candidatos que sean calificados se van a amparar en el artículo 108 del Código de la Democracia, que les concede inmunidad durante el tiempo de la campaña. Pero esa fase yo no sé si vaya a alcanzar el señor Correa. Y la segunda cosa, porque existe impedimento constitucional, ¿sí? Las mismas prohibiciones que para ser presidente de la República aplican al vicepresidente. Y en función de eso, el señor Correa no puede ser candidato tampoco a vicepresidente. Aunque llegara a hacer este proceso de inscripción de su candidatura, el Consejo Nacional Electoral tendría que pronunciarse sobre si existe o no existe esa inhabilidad al momento de calificar esta candidatura. Entonces, fíjese usted, ahí, en sede de la justicia y del procedimiento electoral,
es donde tiene que calificarse si esto es pertinente o no. No, el caso Soborno tiene que seguir su natural y normal proceso desde el punto de vista jurídico penal, en sede penal, y en sede penal tiene que hacerse con toda la transparencia del caso y siguiendo todo el debido proceso para que después no haya precisamente sombra de sospechas y se impugne la decisión de los jueces en tribunales internacionales. Tribunales internacionales que además ya sabemos cuándo operan, en qué tiempos operan y de qué forma operan. Claro. Ahí sí se toman su tiempo y peor aún si es que hay algún juez amigo propuesto por el gobierno de ese entonces. Yo quiero agradecer al señor doctor Stalin Raza y al doctor Arturo Moscoso por compartir estas reflexiones, hacerlas públicas y claro, invitarle a la ciudadanía a pensar, a reflexionar sobre la realidad del país. Muchísimas gracias a los dos. Han estado con nosotros el doctor Arturo Moscoso y el doctor Stalin Raza. Luego de este corte volvemos con María Belén Arroyo y Arturo Torres sobre el cambio cómo se organizaron los israelitas para tratar el tema de los fármacos y cómo llegaron a este momento. Ya volvemos. Con toda la fidelidad, un manejo democrático.